Bueno, siendo las 4:10, vamos a dar inicio a este conversatorio con doña María Teresa Flores Petur. Primero agradecerle de que se hizo el tiempo hoy entre todas las cosas que tiene que hacer. De hecho, intempestivamente surgió una citación a la Comisión del Senado este día que finalmente no alcanzó a participar porque se alargó mucho. Así que va a tener que ser reagendada. Así que con todo eso, bueno, igual ahí siempre ha estado a la disposición de Teresa a trabajar con nosotros en otros temas que son los de evaluación, pero hoy no en el rol de experta en evaluación o de liderar la red de innovación en evaluación, sino que como integrante del consejo o comité que evalúa la instalación de la educación pública y precisamente por eso, como comuna de Quilpué y como supervisores, o veo también a Yasmín Nasralla de Isla de Pascua, comunas y establecimientos que van camino a constituirse en un servicio local. Hemos querido generar estas instancias para tener la mayor información de personas conocedoras del tema y llegar en las mejores condiciones, ¿no? No vemos esto como una amenaza, lo vemos como una oportunidad, pero tampoco somos ciegos a las problemáticas y lo complejo que ha sido el proceso de instalación en el peor contexto que podía instalarse algo las dimensiones de esto. O sea, si alguien hubiera tenido y la tuvo la intención de que no funcionaran bien, ni siquiera con esa intención hubiera logrado la tormenta perfecta en la cual se han tenido que instalar, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos ver lo positivo porque hacia allá vamos y una manera de hacerlo es generar estos espacios de conversación. Ustedes quieren oír a Teresa, no a mí, así que la dejo a ella. Gracias, Teresa. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitar la instancia porque una de las cosas que hemos visto dentro del consejo del que formo parte es precisamente que faltan estos procesos de información previa y tenemos muy claro que cuando viene el proceso de traspaso al servicio local viene como un pánico por desconocimiento, digamos. Entonces, todos estos espacios son súper importantes para empezar a generar, a estar más informados, a generar más tranquilidad, digamos, y a poder solucionar todas las dudas antes que empiece el proceso o anticipando lo más posible ese proceso. Así que espero poder contribuir a eso. Traje una presentación más o menos acotada para que tengamos espacio para conversar, digamos que es un poco la idea de esta instancia también, y porque yo sé que hay hartas dudas, temores, etcétera, entonces a ver en qué puedo ayudar con eso. Dicho eso, aclarar que yo soy miembro del Consejo Evaluador de la implementación de la nueva educación pública, que es algo bien novedoso en el marco de la política educacional chilena, que se incorpore un proceso de evaluación durante la implementación, pero tiene que ver precisamente con la envergadura de este cambio, ¿no? Que es un proceso sumamente complejo. Pero lo importante es aclarar que yo no hablo a nombre del Consejo, ¿sí? O sea, yo hablo como académica de la Universidad de Chile y hablo de la información que hemos recopilado como Consejo, pero lo estoy mostrando desde mi propia perspectiva investigativa, digamos, como para que tengan eso en cuenta. Entonces voy a usar la información del Consejo, pero no represento al Consejo. Entonces, lo que quiero presentarles hoy día es un poco un enmarque más general, como recordando el diagnóstico, por qué este cambio, o sea, como que hay que recordar el sentido de las transformaciones, para ver si estamos de acuerdo con ellas, si nos sentimos comprometidos con ellas. Y después, a partir del trabajo del Consejo, quería mostrarles como poder visibilizar en el tiempo aspectos problemáticos y positivos que hemos ido observando desde 2018 a 2022, que es el periodo que nosotros como Consejo hemos ido evaluando, para que ustedes vean qué cosas han ido mejorando, qué cosas todavía están pendientes, y a partir de eso entonces poder hacer una evaluación general y van a tener ustedes al final el adelanto del análisis del proyecto de ley, porque sí se los voy a presentar a ustedes. Así que vamos a tener espacio para ver qué es lo que propone modificar, porque en el fondo es importante saber que se está proponiendo algo que mejora cosas que históricamente como Consejo habíamos señalado. Y finalmente cerrar con algunas ideas más o menos generales de qué tanto del diagnóstico crítico que se hacía del contexto municipal y que justifica este cambio se acoge, digamos, dentro de lo que se está planteando en nueva educación pública. Entonces voy a compartir pantalla
Ahí tú, Sergio, me confirmas si se ve bien y si se ve en modo presentación. Se ve bien y en modo presentación. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a ver avances, desafíos, nudos críticos en el periodo 2018-2023, y pongo 2023 específicamente por lo del proyecto de ley. Entonces, recordar un poquitito cuál había sido el diagnóstico del que se parte para proponer esta transformación, basado en el texto de Cristian Beleino, que también formó en algún momento parte del Consejo de Evaluación. Básicamente recordemos que esto tiene su origen en el proceso de municipalización de la educación, ¿cierto? Que son medidas dentro del proceso de la instalación del sistema de mercado en educación, donde hay de alguna manera un traspaso entendido como una desresponsabilización directa del Estado con respecto a la educación. En ese marco, además, todas estas medidas que en su momento se llamaron de modernización de la educación, ¿no? Pero que sabemos que apuntan a la instalación de una forma específica de entender el sistema. Por una parte, desde el sistema de financiamiento del propio, desde el diseño de la política pública, digamos, había problemas de pérdida de matrícula en el sistema municipal, una menor estabilidad de la asistencia, problemas de sostenibilidad financiera y también temas de deudas persistentes. También se habla de un sistema altamente segregado y que tiene que ver también con la estigmatización dentro de una lógica comparativa por resultados que sabemos que están asociados a nivel socioeconómico. El tema del giro único, que es una de las cosas que se busca atender con el traspaso a los servicios locales, ¿cierto?, dentro de la nueva educación pública, en que, claro, la municipalidad, dentro de muchas cosas que tiene que hacer, tenía asignado el tema educacional, y además que ahí vamos a ver que se generan algunas cosas que se están tratando de abordar en el proyecto de ley. De alguna manera los de prof quedaban con la responsabilidad de la parte más pedagógica, ¿no? Y la municipalidad asumía un rol más bien administrativo dentro de ese ámbito. También con una crítica hacia la poca participación y voz de las comunidades, y la crítica que es conocida, digamos, de que muchas veces los cargos ahí estaban asociados a ciclos políticos, digamos. Y el otro elemento del diagnóstico tenía que ver con lo territorial, ¿no? La distribución desigual de la subvención por matrícula dependiendo del territorio. Entonces, al final de esta presentación, a partir de todo lo que revisemos, vamos a ver qué de esto ha sido atendido por el cambio y qué cosas persisten, digamos. En esa línea, como esta parte de enmarque general, desde mi perspectiva, aquí no todavía desde el trabajo del Consejo, digamos, desde mi análisis crítico de la política educacional chilena, veo yo de todas maneras que hay ciertas tensiones, porque creo que es complejo hacer un cambio como la desmunicipalización si se mantiene el sistema de financiamiento actual, en el sentido de que si vamos a pasar a la lógica de servicio público, los servicios públicos habitualmente implican, ¿cierto?, tener ingresos fijos para gastos fijos, en una cantidad que permita planificar el presupuesto. Sin embargo, la ley de subvención escolar, ¿cierto?, en general habla de mucho ingreso variable según asistencia, según matrícula, y una serie de otros factores que van haciendo más incierto el manejo presupuestario. Y además que el sistema de financiamiento por voucher implica una lógica competitiva entre escuelas, que pareciera tensionarse con la lógica de redes y colaboración que se promueve a través de la Ley de Nueva Educación Pública, y una lógica donde además se sigue responsabilizando a la escuela y a las familias, en la mirada del Estado subsidiario. Y por otro lado, es complejo tratar de hacer este cambio si se mantienen las políticas de accountability de mercado que tenemos ahora, en el sentido de que yo visualizo que existe una tensión entre los principios de la nueva educación pública asociados a necesidad de contextualizar, considerar la diversidad, el territorio, la autonomía,
con la larga crítica que varios actores han hecho al tema de la estandarización, digamos, y también desde la investigación en Chile, al menos de los últimos 10 años, que señala los efectos negativos de estas lógicas en las escuelas. Efectos negativos que están tensionados con las intenciones que manifiesta la ley 21.040 de una calidad integral, ¿no? Es decir, con el desarrollo de las distintas dimensiones de los sujetos. Y junto con eso, lo que yo visualizo es que hay una línea de la Ley de Nueva Educación Pública que es bien interesante y que plantea cosas como la calidad integral, que define calidad finalmente, de alguna manera, porque hay otros cuerpos legales donde eso no es muy claro. Se promueve una docencia más creativa e innovadora, se busca generar colaboración y trabajo en red, proyectos inclusivos, hay una lógica participativa, democrática y de autonomía. Se busca contextualizar al territorio y conectarse con la comunidad. La integración con el entorno también y que se valore la diversidad de proyectos educativos. Sin embargo, en el mismo cuerpo legal nos encontramos con la persistencia del lenguaje más gerencial que permea la política educacional de las últimas décadas en Chile, ¿no? Entonces nos encontramos con cosas como la necesidad de mejorar continuamente, la mejora continua de la calidad entendida como resultados de aprendizaje, y sabemos que eso en Chile significa pruebas externas, cumplimiento de estándares, los planes de mejoramiento, la supervisión externa, la generación de convenios de desempeño, la clasificación de establecimientos. O sea, ahí hay que observar qué va a pasar con todo el tema de la discusión del proyecto de ley que anunció el ministro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Se mantiene el sistema de financiamiento, como decía anteriormente. Entonces, en un enmarque más general, se trata de una política que tiene estas tensiones todavía, digamos, o sea, que si bien significa una mejora sustantiva en muchas cosas, diría yo que tiene sus tensiones y que hay que mirar los procesos de cambio actuales también a la luz de esos cambios requeridos en otros espacios, digamos. Y para reforzar el tema de las tensiones, acá, bueno, estoy mostrando elementos que han surgido de las instancias de consulta que se realizaron de forma previa a la construcción de la Estrategia Nacional de Educación Pública, donde efectivamente los diálogos temáticos, hay una crítica a la evaluación estandarizada y la evaluación docente, y se menciona el CIMSS en un sentido de rechazo. Eso vuelve a aparecer en el informe a la consulta pública para la Estrategia Nacional de Educación, y también salió en los diálogos técnicos, donde los representantes de profesores fueron muy críticos con el tema de la estandarización, y sin embargo es un eje que todavía no está resuelto, digamos, en esas tensiones que pudiera generar. Esto en contraste con lo que se sistematiza, ¿cierto?, en esta nube de conceptos. Acá las palabras más grandes son las más frecuentemente mencionadas por los participantes de estos espacios de consulta, y esta figura representa qué es lo que se necesitaría para mejorar las experiencias de aprendizaje. Lo que quiero ilustrar con esto nada más es que es interesante que los actores de las comunidades escolares quieren esto. O sea, quieren salir, quieren colaborar, quieren trabajar, hacer cosas, actividad, participación, juego, desarrollar habilidades, pensamiento crítico, etc. Y esto está en tensión, digamos, con la exigencia de otras políticas que no promueven este tipo de trabajo dentro de los colegios. Dado ese enmarque general, ahora sí les voy a mostrar a lo largo del tiempo, digamos, qué tensiones hemos ido observando como consejo y qué cosas en nuestra recogida más reciente, que es del año pasado e inicios de este año, podemos detectar como avances y aspectos pendientes. Entonces, una de las dimensiones que nosotros trabajamos como consejo son aspectos que están asociados al diseño de la política, es decir, cosas que habría que modificar en la ley propiamente tal, ¿sí? Y más que en la implementación. Entonces, una cosa que ha aparecido
en la práctica es el traslape de roles y funciones y falta de coordinación. Básicamente porque, claro, se dijo que las unidades de apoyo técnico pedagógico de los SLEP eran las que llevaban ese tipo de apoyo, pero no se miró entonces qué pasaba a ser el DEPROP, digamos, que era el que tenía esa función. Eso ha significado que en terreno, digamos, hay una interacción que cuando hay buena voluntad funciona, digamos. O sea, hay casos donde logran coordinarse, pero hay casos en que no. O la superintendencia, por ejemplo, que eso puede ser algo que a ustedes les interese, donde nosotros hemos sugerido que la superintendencia tenga ciertas consideraciones de criterio cuando el servicio local recién está empezando, porque en el proceso de instalación hacer el mismo tipo de exigencia, digamos, que cuando ya se está andando, es complejo y se generan ahí problemáticas para el servicio local para funcionar. Y también con la agencia de la calidad, que también visita las escuelas, entonces hay un problema de roles, funciones y también de buscar no sobreinvadir la escuela, digamos. O sea, de no tener a mucha gente como visitando la escuela e interviniendo. Por poner un ejemplo, yo he visto tensiones en el terreno, eso ya desde mi propio trabajo con escuelas, entre un servicio local, por ejemplo, o sea, se puede dar, por ejemplo, que una escuela quiera trabajar de cierta manera y desde el DEPROP le viene la orientación de una política, no sé, de escuelas arriba, por ejemplo, mientras desde el servicio local se está tratando de promover otra cosa, por ejemplo. Entonces, esas son las tensiones que se pueden dar en el acompañamiento. Otra dificultad que hemos visto históricamente y que tiene que ver con problemas de diseño de normativa y diseño legal, digamos, es la ralentización de la gestión económica en el contexto de servicio público. ¿Qué significa esto? Cuando ocurre el traspaso, las personas están acostumbradas a la gestión municipal, que tiene un ritmo, una forma de funcionamiento. Como acá se pasa a la lógica de servicio público, se pasa a la lógica de un presupuesto anual que se tiene que planificar con tiempo y que es lento en su gestión en el sentido de cómo se solicita, por ejemplo, una reitemización, o sea, que todos los procesos pueden durar mucho tiempo. Y lo que hemos visto es que, claro, eso no es acorde con los tiempos de la escuela y además se generan choques de normativa ahí entre la temporalidad de la ley CEP, por ejemplo, con la temporalidad del servicio público, que una es anual y la otra es de varios años. Ha habido un problema ahí con el tema de saldos de caja, por ejemplo, que de nuevo se genera un choque normativo, como la ley de subvención, por ejemplo, implica que las subvenciones son de las escuelas y del sostenedor, pero si no las ocupo en un año las voy a tener que reintegrar al erario público. Entonces ahí hay una serie de cosas que van generando problemáticas de gestión económica, digamos, y eso ha aparecido transversalmente en los años que hemos trabajado en el Consejo. Como otro aspecto del diseño de política, que igual lo voy a abordar más adelante en la dimensión de participación, es importante, y esto lo dijeron las organizaciones cuando se estaba trabajando todavía en esta ley, el tema de garantizar una participación más incidente del comité directivo y sobre todo del consejo local, desde la ley y desde normativas que permitan exigirla. Vamos a ver más adelante que hay una valoración súper positiva de que existan estas instancias, pero las calidades de participación son muy dependientes de la buena voluntad de directores ejecutivos, digamos. Entonces, como la ley en sí misma permite una participación exclusivamente consultiva de estas instancias, con excepción de algunas atribuciones que tiene el comité directivo, en el fondo no hay mecanismos que le permitan al Consejo Local decir, por ejemplo, el director ejecutivo no nos ha dado ninguna reunión desde que empezó el servicio local, por ejemplo, que hemos visto cosas así. Entonces, eso hay que normarlo para que se pueda exigir. Otra revisión que hay que realizar y que hemos señalado como consejo tiene que ver con la importancia de armonizar el sistema de aseguramiento de la calidad con la lógica territorial y contextualizada, digamos, viendo que eso se pueda respetar. Y bueno, lo que se señalaba desde el inicio, que eran los plazos muy ajustados de implementación.
De esas problemáticas, vamos a ver más adelante que hay varias de ellas que se están asumiendo desde el proyecto de ley que iba a comentar. Entonces eso lo vamos a ver en detalle, pero hay varias de estas cosas que están contempladas ahí, vamos a ver que hay algunas que no. Básicamente las que estarían fuera, que lo vamos a ver con más detalle después, tiene que ver con el tema participación y el tema sistema de aseguramiento de la calidad. O sea, está más concentrado en el tema de articulación. Y lo otro que se acogió también con los últimos proyectos, o sea, con los últimos decretos, tiene que ver con la mayor gradualidad del proceso de implementación. Dentro del Consejo, yo fui de las personas que no estuvo de acuerdo con ampliar los plazos en primera instancia, básicamente porque no me parecía que solamente ampliando los tiempos se mejoraba el proceso. O sea, yo creo que acá hay temas que tienen que ver con calidad de procesos, que si no se mejoraban, por ejemplo, con cosas como el proyecto de ley que hoy día sí estamos discutiendo, y por lo cual yo en segunda instancia sí estuve de acuerdo con ampliar la temporalidad, no iban a mejorar solo por dar un poco más de tiempo. Entonces también el calendario de instalación ahí ha ido cambiando. Luego, en la dimensión de gestión pedagógica, que para mí ha sido una de las dimensiones que he tratado de enfatizar mayormente, nos pasó que durante casi todos los años de trabajo con el Consejo, la dimensión pedagógica había quedado en segundo plano por todas las problemáticas administrativas y operacionales, digamos. Entonces, vamos a ver que después eso tiene que ver también con las condiciones en que se traspasa el servicio local desde el municipio, que dependiendo del municipio no son todos, pero hay municipios que efectivamente están en un nivel de organización de la información que no permite iniciar adecuadamente al servicio local, entonces el servicio local termina como asumiendo una serie de cosas que le impiden poner el foco en lo propiamente pedagógico. Y también se había diagnosticado una falta de relato, sello formativo o sentido en lo pedagógico. Fue la crítica que hizo el Consejo Nacional de Educación a la primera propuesta de estrategia nacional, ¿no? Donde señalaba que, o sea, si vamos a pasar todas estas dificultades porque vamos a llegar a alguna parte que nos interesa pedagógicamente, ¿no? O sea, algo que nos ha tocado escuchar como consejo es que distintos actores han dicho, si esto es solo un cambio de jefe, no, no tiene sentido, digamos. Junto con eso han surgido a partir de los estudios que se nos han proporcionado dentro del Consejo, necesidades formativas múltiples en lo pedagógico para poder transformar prácticas y también necesidad de acompañamiento técnico pedagógico, pero también cómo acompañar. Entonces hay harta necesidad de formación, tanto como para hacer las cosas distinto, como otro ámbito es cómo trabajar con estudiantes de contextos en desventaja socioeconómica, digamos. Y por otra parte, aparecía permanentemente que los docentes sentían que todavía no se les estaba orientando hacia un cambio pedagógico que fuera diferente de lo del sistema municipal. O sea, como que por mucho rato fue que no me está llegando esta información, yo no veo una diferencia, esto llega hasta los directores, nos decían, cosas así. Un cambio que nosotros notamos recién en el periodo 2022 es que sí surgió el trabajo pedagógico como un aspecto destacado. Por eso en el informe del consejo que les compartió Sergio en el chat, tenemos un apartado sobre el tema pedagógico para que ustedes puedan ver un poco qué es lo que está surgiendo ahí, porque dependiendo del territorio son líneas distintas. Algunos trabajan en la lógica de aprendizaje profundo, otros están enfatizando evaluación formativa, otros tienen proyectos de interculturalidad. Y eso además está siendo valorado por lo menos con los profesores y profesoras y representantes de profesores y profesoras con que hablamos, es más visible. O sea, desde que se constituyeron las unidades de apoyo técnico pedagógico, ha ido gradualmente visibilizándose el tema pedagógico, valga la redundancia, digamos. Entonces, en eso por lo menos uno puede ver cierto avance y de hecho como que compensa en algunos casos como por toda la problemática del traspaso y por todas las otras cosas que todavía hay que mejorar, digamos. Entonces, una recomendación ahí es tratar de generar un relato territorial pedagógico propio y que eso dé el sentido de por qué estamos haciendo tanto esfuerzo, digamos,
porque eso nos va a permitir tener ese proyecto común, digamos. Luego están las problemáticas de gestión de infraestructura, equipamiento y recursos financieros, y acá, bueno, hay muchas cosas que en los informes nuestros están más detalladas, pero básicamente lo que se detecta transversalmente es que en algunos casos, porque hay municipalidades que han sido muy abiertas a colaborar, la operación de las municipalidades funciona como un obstáculo en los procesos de transición y depende un poco de la voluntad de cada municipio. ¿Por qué? Porque se establecen estos convenios de transición, pero que no son obligatorios. De todas maneras, el proyecto de ley actual está buscando vincularlos a los fondos FAEP, para que si bien no sea obligatorio, esté condicionado el recibir el fondo a suscribir el convenio de transición. Eso significa que se traspasan muchos problemas financieros y de personal, y también que las condiciones de infraestructura y de inmuebles en el traspaso es bien complejo. Entonces ahí el proyecto de ley busca mejorar bastantes de esas cosas, o sea, genera un grupo especial que se hace cargo de los bienes inmuebles, por ejemplo, para que queden todos traspasados como corresponde. También establece, como les decía, esa vinculación de los convenios de transición. Y entonces diría yo que es uno de los aspectos que se trata de atender de mejor manera, digamos. También más fiscalización de la superintendencia en el proceso de traspaso. Le asigna a la Ceremi también un rol en el acompañamiento de ese proceso de traspaso, porque lo que había pasado al inicio es que la Ceremi estaban como preguntándose, pero nosotros, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo podemos participar de este proceso? Y claro, se necesitaba apoyo, digamos. Entonces, por eso hay nuestra sugerencia como consejo y que aparece en el proyecto de ley tiene que ver con eso. Lo que ya había dicho, la ralentización de la gestión económica en el contexto de servicio público, que ahí eso básicamente hay que revisar la normativa y hacer ajustes, flexibilizar. La necesidad de mejor infraestructura para los servicios locales y su presencia a nivel territorial, dependiendo del territorio, ¿cierto? Por eso nosotros sugeríamos generar las oficinas locales, porque claro, cuando son 3 comunas y hay una que es rural y alejada, digamos, y la oficina está en una comuna urbana alejada y para la cual tengo que tomar un bote para llegar, digamos, es súper complejo, ¿no? Ir a hacer un trámite. Eso, bueno, lo que les decía ahí de las localidades más aisladas, y además eso genera problemas de participación. Porque no puedo estar en las instancias, por ejemplo, cuando hay que votar, etc. Y algo súper importante acá, que nosotros descubrimos, pero que no, yo lo voy a mencionar en la discusión del proyecto de ley porque no lo vi presente, es que hay servicios que no son de la partida de educación de la municipalidad, pero que son de la municipalidad para la educación. Cosas de aseo, de salud, o sea, una serie de vínculos que muchas veces se cortan cuando se hace el traspaso, y eso sería súper importante resguardar que se mantengan, porque si no, eso genera problemas grandes para la calidad en la continuidad del servicio en esos aspectos. Entonces, como mejoras que nosotros hemos visto en el tiempo, se han buscado instrumentos y formas de regulación, o sea, el tema de especificar más los convenios de transición, trabajar en los decretos alcaldicios que sean más detallados en la calidad y cantidad de información que se tiene que entregar. Y también en algunos servicios locales hay percepciones en el último año de mejoras en infraestructura. Eso es porque algunos servicios locales han partido generando proyectos de conservación al inicio, y lo que genera una buena recepción en la comunidad, digamos, en el sentido de que ven que lo primero que empieza a suceder cuando llega el servicio local es que las ventanas rotas ya no están rotas, digamos, en que donde no había baño ahora hay baño, y cosas de ese estilo, digamos. Entonces, en eso se han visto mejoras, pero ahí todo el apoyo que se pueda tener para el proceso de traspaso es fundamental, porque pasan cosas como, por ejemplo, que a veces ni siquiera es mala voluntad de la municipalidad, sino que es que la forma en que está guardada la información
es muy compleja de traspasar, o sea que hay carpetas que nadie, o sea, que no se sabe dónde están, digamos, como, y eso implica que no llegan todas las carpetas de personal y después se generan problemas con la remuneración, etcétera. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Luego, tenemos el tema de gestión de personas. Acá hay bueno, se habla constantemente del tema de sobredotación. Además, se da una sobredotación justo después del traspaso, que también ahí hay un movimiento, digamos, de gente que estaba en lo que uno lee es que hay gente que está en la municipalidad y que pasa a la escuela. Lo que se ve especialmente en los asistentes de la educación como un problema que se traspasa desde la administración municipal al servicio local. De todas maneras ha habido buenas formas de resolver estos aspectos. También ahí se dan algunas cosas como por ejemplo cuando un territorio junta perfiles de corporación con perfiles DAEM, los beneficios que tienen los profesores son distintos, entonces como que hay que empezar a discutir esas diferencias. Entonces es una problemática que se observa ahí. Otra cosa que a nosotros nos presentaron como consejo es la problemática, porque finalmente el personal de las escuelas se traspasa todo, ¿no? O sea, en eso cualquier temor que haya, eso por ley está traspasado, pero en el caso de los funcionarios DAEM se generan temores porque efectivamente no hay puestos suficientes, digamos, como para acoger a todas las personas que estaban ahí, y porque los requerimientos implican que no todos logran ingresar en los concursos cerrados que se dan en la primera vuelta, ¿no? Donde pueden participar los exfuncionarios. Sí, en el proyecto de ley, como voy a señalar más adelante, se flexibiliza un poco eso, para permitir una mayor movilidad, porque también pasaba que, claro, si bien hay algún potencial profesional que estaba en el perfil que la persona no tenía, la persona llevaba, no sé, años trabajando en la unidad de convivencia escolar, por decir algo así. Y eso quedaba como fuera del servicio local y no se aprovechaba esa experiencia. Entonces como que se trata de equilibrar un poquito eso. Y también falta dotación en algunas unidades de los servicios locales, sobre todo aquellas que tienen que ver con la gestión territorial. La gestión territorial tanto de la unidad de gestión territorial como de la unidad de apoyo técnico pedagógico. O sea que hay pocas personas todavía para atender muchas escuelas y tienen como que organizarse muy bien para alcanzar a acompañar a todas las escuelas. Lo que se puede ver como avance, digamos, es que hay casos de servicios locales que han hecho un buen trabajo de anticipación de trabajo con asistentes, docentes, etcétera, y que van haciendo una resolución más dialógica de cualquier caso que fuera complejo, digamos. También, como les decía, hay cambios en los requerimientos para los concursos cerrados y el problema de la baja dotación del servicio local persiste, digamos. O sea, eso volvió a aparecer en las personas que escuchamos el año anterior. Luego, en la dimensión de participación, y creo que con esto es la última dimensión que voy a abordar, si mal no recuerdo, y después pasamos al proyecto de ley para que podamos conversar un ratito. En la dimensión de participación, que es un supuesto, y yo diría, en mi opinión, es una de las dimensiones más interesantes de esta ley, porque cambia la forma de gobernanza, ¿no? Hay poca cultura participativa en el sistema y eso implica una transformación lenta, ¿no? O sea, Chile es una cultura en que todavía hablamos mucho de bajar las cosas y que la política educacional tiene que ver con que baja y después baja a otro actor y el jefe de UTP baja cosas a los profesores y baja. Entonces eso habla que en nuestra cabeza todo es una estructura vertical. Y eso implica, por ejemplo, que en algunos casos los mismos directivos de establecimientos están funcionando como un obstáculo porque no permiten una lógica participativa que es necesaria para esta lógica de funcionamiento del sistema. Y en general, o sea, hay que, yo creo, formar a las personas en lo que significa este cambio de cultura organizacional y mayor horizontalidad. No tenerle miedo a la participación, digamos. Al inicio hubo lentitud en la constitución de los consejos locales, que significaba que los consejos locales, por ejemplo, no alcanzaban a entregar su perspectiva para los planes anuales, por ejemplo.
Al principio también hubo falta de participación en las votaciones, pero que se atribuye también a falta de información con respecto a estas instancias. Eh, por otra parte, hay una problemática que es que los cargos del Consejo Local, que son esta instancia participativa, ¿cierto?, con cargos elegidos democráticamente, duran 2 años. Y en general los actores de esos consejos nos dijeron que no alcanzaban a aportar como ellos quisieran en tan poco tiempo, digamos. Entonces eso es algo que debería transformarse. También la no consideración de los tiempos laborales para quienes tienen que asistir dentro de su jornada laboral a estos espacios de reunión. La calidad de la participación varía mucho según cada servicio local, como les decía. O sea, nosotros tenemos desde servicios locales que desde el inicio han sido sumamente participativos y están muy bien valorados en ese sentido, que son muy accesibles, que tienen interacción permanente, que escuchan las necesidades que manifiesta el consejo local, y al mismo tiempo tenemos servicios locales que, no sé, el consejo local lleva mucho rato pidiendo una reunión y han tenido, no sé, una en todo el periodo, digamos, con mucha dificultad, y donde hay dificultad burocrática para llegar al director ejecutivo. Entonces, ese es el problema de que no se regule normativamente, que queda muy a criterio, y claro, la única instancia que tienen ahora los consejos locales para reclamar sería Contraloría, pero como la ley como tal tiene solo participación consultiva y no incidente, Contraloría lo que va a decir es que eso está de acuerdo a la ley. Luego, también hay cierta confusión de roles y funciones de las instancias participativas, y cómo interactuarían, porque hay algunos servicios locales que no interactúan, el consejo local con el comité directivo, y hay otras en que dialogan bien, digamos. Y bueno, básicamente nosotros hemos recomendado como consejo varias veces que se haga una campaña nacional, porque falta conocimiento e información, la idea de que esto llega hasta los directivos. Los profesores y apoderados y estudiantes empiezan a entender esto cuando los gestores territoriales, los jefes de UATP empiezan a explicarlo, digamos, y los mismos consejos locales. Pero algo pasa ahí con la difusión, digamos, como que no hay un... O sea, por ejemplo, los gestores territoriales nos decían que cuando ellos llaman, hola, soy del servicio local, la gente dice que es eso, y cree que todavía tiene que ir a la municipalidad, o sea, ese tipo de cosas. Y por eso nosotros hablamos de una campaña nacional, pero muy para todo público, que es necesaria, equivalente a algo como la reforma procesal penal, donde uno escuchaba que esto estaba pasando en las noticias todo el tiempo, digamos, y sabía que había un cambio grande en cómo iba a funcionar esto. Entonces falta esa difusión, perdón. Y como aspectos positivos o mejoras y cosas que persisten, diría yo que hay una valoración transversalmente positiva de la existencia de estas instancias participativas, más allá de que funcionen mejor o peor, pero tienen que existir. O sea, se valora como una novedad de esta ley y que es positiva. Ahora hay mayor participación en procesos de votación que al inicio, pero de todas maneras persisten los problemas de falta de información y persiste el problema de diversas calidades en la participación. Entonces, con base en lo que acabo de presentar, ¿qué cosas aborda el proyecto de ley? El proyecto de ley señala que aborda 3 ejes centrales de mejora: el eje de gobernanza, el eje de financiamiento y el eje de traspaso, ¿sí? En el eje de gobernanza aborda la dimensión de articulación, y acá yo voy a ir diciendo como que sí aborda y que no. El tema de traslape de roles y funciones y falta de coordinación intenta regularlo en relación con los de PROVI y Ceremi, porque le asigna un rol a Ceremi en el proceso de traspaso, por ejemplo, y delimita un poco ahí qué tipo de acompañamiento es el que entrega el de PROF, que tiene que ver más con lineamientos desde el nivel central, digamos, y hacerlos llegar al territorio. Y además el DEPROF sigue acompañando a las escuelas que todavía están en el sistema municipal y a los particulares subvencionados. Ahora, ahí yo haría una advertencia, que es importante cuidar que el rediseño no genere circuitos separados de apoyo pedagógico. O sea, sería un poco extraño
que el DEPROVE estuviera diciendo, no sé, tuviera a todos los particulares subvencionados y municipales, estoy inventando, con escuela arriba, y el UATP del servicio local estuviera como en una lógica territorial y qué sé yo. Entonces, la advertencia que haría yo con respecto al proyecto de ley es básicamente que exista cierta articulación desde la lógica territorial. O sea que, y para eso el proyecto de ley inserta la figura de coordinador regional, que sería una persona, ¿cierto?, que estaría como articulando, ayudando a articular estas distintas instancias para tener una visión integrada. Bueno, en esta propuesta de mayor articulación se queda fuera la agencia de calidad, no se menciona, y de qué manera se articularía en función de poder respetar los principios de territorialidad, contextualización, inclusión y autonomía, que era lo que veíamos al inicio, ¿no? Y también queda fuera el tema de la superintendencia de educación en el sentido de que tenga ciertas consideraciones durante los primeros años del servicio local. Otra cosa que aparecía en las sesiones que teníamos en el Consejo, pero que no está en el proyecto de ley, y a mí me parece necesario incluirlo, es que son demasiados instrumentos de gestión. O sea, está el PME, está el plan anual, está la estrategia nacional, está el convenio, entonces el convenio de desempeño, y son varias cosas en que finalmente la cantidad de indicadores que hay que reportar incrementa, digamos, el proceso burocrático y de nuevo impide centrarse en lo fundamental. Entonces, en la discusión del proyecto de ley, por lo menos yo voy a insistir en ese punto, que implicaría como unificar instrumentos de gestión y simplificar un poco esa gestión. Y también falta, por todo lo que señalaba al inicio, revisar la ley de aseguramiento de la calidad. Eso no está en el proyecto de ley y esperemos que aparezca en el proyecto anunciado por el ministro con respecto al sistema, a la modificación del sistema de aseguramiento de la calidad. En participación diría yo que está la gran debilidad del proyecto. O sea, creo que acá había cosas que regular, hay cosas que se han recomendado en los distintos informes. Bueno, Sergio, que estaba escuchando la sesión del Congreso, vio que los dos expositores que alcanzaron a presentar hablaron de esta dimensión como una problemática. Entonces falta que exista ley y normativa que permita exigir participación y que regule cómo sería la interacción entre el Consejo Directivo y el Consejo Local. Además, una de las expositoras hoy día dijo algo que a mí también me preocupa, que es el punto 16 del proyecto de ley, donde se hace como una homologación del Consejo Local con los COSOC, que no se explica mucho. Sin embargo, los COSOC son de administración pública general, no son de educación en particular. Entonces yo diría que ahí hay que cuidar que por ningún motivo yo eliminaría ninguna de estas dos instancias. O sea, si esa es un poco la idea, o sea, asimilar el Consejo Local al COSOC y dejar solo el Comité Directivo me parece que sería un error de acuerdo a lo que hemos visto de la percepción de los actores. Desde lo que sale ahí, que es la valoración positiva que existan estas instancias. Persiste el tema de falta de información, la campaña nacional, y tampoco se ajusta el tiempo de permanencia en los cargos y las condiciones para participar en estos espacios. En gestión de recursos financieros y de personas, por lo menos se proponen varias formas de flexibilizar la gestión de presupuesto. Por ejemplo, que los directores de escuelas tengan cierto manejo presupuestario, aunque ahí yo pregunto cómo se gestiona y se regula eso en la práctica, o sea, cómo llega la caja chica a la escuela, digamos. Pero está la intención en el proyecto, se menciona, con la idea de que se puedan atender estas necesidades emergentes, ¿no? Lo mismo con cierta disponibilidad de fondos, de parte de los fondos CEP, etcétera, o sea que se generan algunas flexibilidades para no tener el problema de la gestión económica de servicio público. Con respecto a infraestructura también hay propuestas, específicamente se pone énfasis en la anticipación de la constitución de una unidad de infraestructura dentro del SLEP que se dedique a eso y le ponga como mucho énfasis a que ese aspecto sea bien atendido, digamos, desde el inicio del servicio local.
También hay solución al tema de los exfuncionarios DAEM, con lo que no quiero generar la expectativa de que se van a traspasar todos porque eso es inviable. Pero lo que sí se hace es el ajuste de los criterios de selección para dar valor a las experiencias profesionales relevantes. Se permiten procesos de inducción también para generar esas capacidades y se elimina el requerimiento de antigüedad que estaba en la versión anterior de la ley para que eso no restrinja la postulación. Y los aspectos no atendidos son la presencia de los SLEP a nivel territorial, porque no aparece el tema de las oficinas locales, y por lo tanto yo creo que hay que insistir en eso. El tema del que mencionaba de asegurar que los convenios de las municipalidades con otras entidades públicas y servicios se mantengan, yo creo que eso tendría que quedar especificado en la ley. Revisar el tema de la falta de dotación en algunos servicios locales. Y finalmente en la dimensión de traspaso, que era el otro aspecto del proyecto de ley. Bueno, los plazos de implementación ya se revisaron, entonces eso, hay una mayor gradualidad. Se acoge una de las observaciones que hicimos en el informe intermedio como consejo, que es generar una comisión interinstitucional que vaya más allá del Ministerio de Educación, porque esto es una política que requiere de la coordinación de todos los actores o no funciona, digamos. También se establece la colaboración de Ceremis en el proceso de traspaso, como les decía, hay varias cosas que se busca regular del proceso de traspaso, que tiene que ver con supervisión de la superintendencia, con forzar el convenio de traspaso. Entonces, como hay varias cosas dentro del proyecto de ley que apuntan a mejorar esas problemáticas. Cosas que se pueden revisar, ver si la superintendencia da abasto para atender todos los aspectos que se supone que tiene que abordar en el proyecto de ley, porque para eso tendría que a lo mejor contratarse personal especializado durante todo el proceso de transición a los servicios locales. Bueno, algo que nosotros vimos es que es súper importante especificar la calidad y cantidad de la información que tendría que ir en los convenios de traspaso y los decretos alcaldicios. Y algo que a mí me preocupa en particular es que en la versión actual de la ley hay, me parece que es un artículo transitorio que permite que ciertos municipios con ciertos resultados, etcétera, pudieran no traspasarse, pero creo que tiene que hacerse explícito que eso es dentro del rango admitido por la ley, digamos, o sea, que no es que haya municipalidades que no se vayan a traspasar. Mi preocupación con eso es que si no queda claro, y hay municipalidades que ven como resquicio legal para mantenerse, es que se puede generar otra segregación más dentro de un sistema ya muy segregado, digamos, como en Chile. Entonces, retomando el diagnóstico inicial, diría yo que donde más se ha atendido el diagnóstico es en los aspectos que estaban contemplados en giro único. O sea que al menos en el último año y de a poquito el foco sí ha empezado a estar puesto en lo pedagógico y poco a poco menos en lo administrativo, pero todavía falta en eso por los problemas de traspaso. Se ha ido mejorando en el tema de participación y voz de las comunidades, pero hay que normarlo para que eso se garantice. Y algo que nos dijeron los actores transversalmente es que ya no visualizan que hay una sujeción a ciclos políticos. Eso sienten que desapareció, digamos, de servicio local. Y cuando preguntamos en una de las últimas sesiones a actores que eran de las unidades de apoyo técnico pedagógico de distintos servicios locales, ninguno volvería al sistema municipal. O sea, entienden que hay problemas, que se pueden mejorar cosas, etcétera, pero hay una mejor apreciación con respecto al servicio local que cuando estaban en la administración municipal. Lo que creo yo que, como decía al inicio, son aspectos que se tienen que seguir abordando, tiene que ver con el sistema de financiamiento, que ese es otro marco legal, ¿no? El tema de las políticas de aseguramiento de la calidad, donde presionan por resultado,
y que es para que en el fondo exista una visión de conjunto y que la nueva educación pública pueda funcionar en un contexto legislativo que permita su adecuado funcionamiento. Eso sería entonces la presentación. Eh, yo no sé qué, claro, acá ustedes me tienen que decir hasta dónde dije cosas que eran súper claras, cosas que no se entendían mucho porque depende de los grados de información que tengan ustedes del tema de servicio local, etcétera. Entonces, tenemos un tiempo ahí todavía para conversar. Gracias, Teresa. Bueno, en primer lugar, antes de dar la palabra, quiero agradecer la presentación que es muy clara, creo que aborda varias dimensiones que han estado dando vuelta en las preocupaciones, y tanto de lo que ha ocurrido, ¿no? Como de lo que está en proceso de ocurrir, como es el proyecto de ley para transformar el marco jurídico de los SLEP. ¿No? Me quedaría solo con una reflexión personal a compartir con los demás. Creo que es muy relevante tener estas instancias porque mi experiencia es que se aplica el refrán ese de que los árboles no dejan ver el bosque, porque cuando uno trata de hacerse un juicio del SLEP desde lo que le ha tocado ver, quizá el juicio va a tender a ser más negativo, ¿no? Y ahí recojo una de las recomendaciones en el resumen final del último informe, y es generar un banco y hacerlo visible también de las buenas experiencias que han ocurrido, ¿no? Porque eso nos puede ayudar a ver de que a pesar de un contexto que tiene tensiones, que tiene dificultades, además en el caso de nuestra región, el SLEP que tenemos a la vista es el peor ejemplo de implementación, el que reúne la mayor cantidad de dificultades, ¿no? Partiendo, por ejemplo, de esa de cómo contribuyó o no contribuyó, lo digo elegantemente, el municipio en el traspaso, ¿no? Entonces creo que es muy importante poder sistematizar y visibilizar esas buenas experiencias de los SLEP, que es una de las recomendaciones del último informe. Hay Sí, dos ahí se recomienda ahí siempre que se contacten con otros SLEP como para aprender de la experiencia de los otros también. claro, claro. Hay dos manos levantadas, dos palabras pedidas. Vamos a pedirle a Germán y después Pamela que puedan compartir sus, no sé si preguntas o comentarios. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí o no? Sí, se oye. Sí, mira, yo escribí ahí, hice un comentario. En realidad esta agencia lo que prometía entregar, que era mejor calidad pedagógica, no lo está entregando, y eso ha generado un desencanto, inclusive de los que entendían que la municipalización y la alcaldización, después de tantos años, esta respuesta eh, no, no la estaba dando. Eso así como una cosa general de percepción que uno ve. La, la pregunta es más bien, yo sé que es más amplia, pero ¿quién, dónde hay evidencia de que la participación interinstitucional, más allá del sistema escolar, produce mejores resultados respecto de lo que podemos entender, qué vamos a entender por mejores resultados en educación? Eso como, porque muchas veces, a veces la participación, y sobre todo en Chile, la participación al final del día se transforma por los procesos de desconfianza, por nuestra cultura social, en un debate ideologizado, y se pierde de vista el elemento central que sería en este caso la mejora educativa. Lo dejo así. Pregunto, en Finlandia, en los países europeos, en donde tenemos como referente la participación, ¿ha funcionado? Eso por un lado. Y a contrapelo, digo que en general Chile, y yo lo digo y lo repito, durante 200 años tenemos un servicio público, para bien o para mal, pero que construyó el Estado, que es jerárquico, vertical y obediente. Y hoy día, con este diseño, noto que quedamos a mitad de camino en algo con no muy claridad, porque de alguna forma se recentraliza la educación y nos vamos con todo a la descentralización. Entonces, eso lo digo como ayudar a eso, entendiendo
que hay problemas de financiamiento, de gestión y de personas. Eso. Gracias, Muy Germán. Vamos a oír genérico. las dos presentaciones, las dos preguntas, digamos, Pamela, y le damos a Teresa mientras los demás piensan si quieren preguntar o comentar algo. Pamela. Muchas gracias. Primero, María Teresa, qué gusto escucharte de nuevo y ahora en este ámbito. Mira, tengo tantas consultas, pero voy a resumir en 2 o 3 porque yo acompaño Viña. Primero para darte un contexto, que va a ¿Ya? entrar a Costa Central y Ujú. nosotros aprendimos porque, sea como sea, Valparaíso nos ofreció unas conversaciones que nos permitieron a nosotros generar algunas orientaciones para el equipo que iba a traspasar. Entre eso, la problemática de mira, nosotros la primera orientación que le dimos a Viña fue asegúrese que cada persona tenga su carpeta con todos los decretos nombrados de nombramiento para que nadie pierda hora en el traspaso. Eso fue lo primero. Ujú. Y la segunda aseveración, que tiene que ver con las 3 preguntas que quiero hacerte, tiene que ver con una de las cosas que también aprendimos ahí, o que era el aprendizaje que tenía el SLEP hasta ese minuto, estoy hablando del año pasado, en enero del año, o finales del 21, que tenía que tener las escuelas, para efectos de mantener sus sellos, tenía que tener sus proyectos educativos muy bien construidos, actualizados, participativos, etc. Y eso lo pregunto por 2 factores. Primero, que tiene que ver con el elemento del personal. El personal traspasado o no traspasado, el personal que transita, aquí siempre se habla de una sobredotación, por una parte, que dejaba en la inestabilidad, y que eso se solucionaba por una parte con los buenos traspasos, pero también que tenía que ver con que el proyecto educativo señalara que tenía horas de tal efecto para que se justificara la existencia de tales personas u otras, ¿cierto? Ujú. Eso. Entonces, ahí va la primera pregunta: si eso es tan así, si efectivamente la ley respalda y respeta, y los cambios que se están haciendo van a respetar que efectivamente las comunidades educativas tengan cierto nivel de autonomía para que sus proyectos educativos tengan fuerza a la hora de definir la contratación de personal. Lo otro, que tiene que ver, que yo estaba leyendo apenas puso el informe de Sergio, me fui inmediatamente a las conclusiones y vi lo que tú señalas de la sobredotación de personal, y que a la vez falta personal para hacer el acompañamiento. O sea, tienes sobredotación por una parte y tienes falta de personal, y a eso le sumo que hoy día las escuelas, parte de las escuelas que estoy acompañando, que van a ser traspasadas, tienen advertencia que para el próximo año disminuyen el personal, siendo que han aumentado la cantidad de casos, por ejemplo, de casos especiales en la escuela, de casos de estudiantes con necesidades educativas especiales, donde se hacen pocas los cerebros y las manos para poder ayudar con la cantidad de niños en procesos en distintas dificultades. Entonces, ¿en qué medida eso se va a nivelar con este arreglo? Y la otra pregunta tiene que ver con esto de la participación, en ese sentido, si la participación se puede visualizar junto con las decisiones, en que tenga un mayor rol el consejo escolar, o que haya otras instancias de participación legalizada. Y como ponía en el chat, que es un corolario, o sea, a mí me parece, y si yo tuviera algo, si alguien me preguntara alguna vez, no me lo han preguntado, pero yo digo, yo estoy en absoluto desacuerdo con que se demore el traspaso de las escuelas a los ELEP, porque el proceso de demora, y yo lo ponía que era como la repetición, cuando tú demoras el proceso no tienes la urgencia de mejorar los cambios. Aquí el problema de los SLEP es que no cambió la ley, no cambió el modelo. Entonces seguimos, tal como lo explicaste, con el mismo modelo, pero están amarrados de mano respecto de la subvención, respecto de las mismas condiciones, con menos requerimientos. ¿Y por qué estoy a favor? Absolutamente, porque se libró de problemas que hay que recordar. ¿Por qué se cambiaron las escuelas? Era porque la plata, digámoslo, se perdía en las municipalidades y no iba a dar. Nosotros revisamos los planes, cómo estaban constituidos, estaban los panteoneros, las secretarias de otras dependencias municipales en la plantilla del ministerio. Entonces yo creo que hay que ser realistas. Aquí el cambio y la devolución, que no fue como quisimos, que vinieran al ministerio de las escuelas, sí debieran pasar, y en el transcurso de este proceso mejorar, pero tienen más posibilidades de mejora estando aquí, que volver a favorecer a que los municipios hagan uso de la plata de educación para otras funciones. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, porque
la CIE no está cumpliendo, no puede, porque se ha flexibilizado un montón el uso de recursos y no cumple entonces el rol fiscalizador, que el Estado cada vez tiene menos dientes y muelas. Así que gracias, María Teresa, y te dejo esas dos inquietudes para comentar, si es que hay posibilidad. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, a ver qué de eso puedo abordar. Bueno, el tema de, si entendí bien a lo que apuntaba como el primer set de preguntas, lo que señalaba Germán, si no me equivoco, es como qué evidencias hay de que la participación puede generar mejores resultados, ¿no? Entendí que por ahí va el punto. Y bueno, si hablamos de Finlandia como referente, es una lógica ultra dialógica y participativa. Las culturas escandinavas son... Yo he trabajado con colegas noruegos, por ejemplo, y estuve hace poco entrevistando a un colega de Finlandia, y, o sea, es otro planeta, digamos, en términos de cómo funciona la lógica de comunidad. Por darles un ejemplo, no sé, pues en Noruega, cuando se reciben, porque ellos tienen evaluación a gran escala, pero sin consecuencias, de uso exclusivamente formativo, y cuando reciben los resultados, la expectativa es que el nivel local, lo que sería equivalente, ¿cierto?, a este sostenedor, genere lo que se llama el diálogo de resultados. Pero esos diálogos, y también entrevistando hace poco una colega de allá, ella me decía que, ¿cómo se llama? En realidad el resultado de esa evaluación es un dato entre las muchas cosas que conversan, porque ahí se juntan representantes estudiantiles, docentes, apoderados y la municipalidad para plantear los problemas que ven en sus escuelas, pero lo que se hace es que hay corresponsabilidad. O sea, acá no es hoy qué mal le fue a la escuela, sino que qué necesita esa escuela para hacerlo mejor y cómo la municipalidad se puede hacer cargo, cómo todos los actores pueden contribuir a la mejora de esos procesos, pero en un sentido integral, porque todas esas culturas no tienen un foco en el aprendizaje entendido como resultados en pruebas externas, sino que se asocian al concepto de Bildung, que es el concepto de formación integral, ¿no? Entonces, les importa mucho más ese concepto y en ese marco los resultados de aprendizaje son un aspecto entre los muchos que están trabajando, digamos. Finlandia no tiene evaluación externa, tiene solo pruebas muestrales y se opone explícitamente porque sabe lo que genera la cultura de la competencia entre escuelas, digamos. Entonces, pero los resultados de Finlandia son buenos, digamos. Entonces, Singapur, que es como otra lógica, que es un mundo en el que me he estado metiendo ahora, hace un rato, desde los años 2000, que empezó a salirse también de la lógica del foco en el examen y está en una mirada más integral también, priorizando el bienestar de los estudiantes primero, digamos. Básicamente por las tasas de suicidio estudiantil que tenían por allá, que nosotros tampoco lo hacemos mal últimamente. Entonces sí, pues, hay, en esos países hay, o sea, en los países escandinavos hay lógicas participativas que están históricamente instaladas. Yo creo que el problema es que nosotros no estamos acostumbrados a esa cultura. Yeah. Nosotros le tenemos susto a la participación y de hecho a mí esto es mi impresión personal. Escuchando a veces a directores ejecutivos, hay como la idea de que participar es el miedo a que se me suban al piano, digamos. Como que no sabemos escuchar genuinamente a los otros y como diría, ay, se me fue el nombre ahora de Jennifer Green, de que poder dialogar entre todos los grupos de interés y ni siquiera para llegar a un consenso de una mirada sobre otro, sino que queden todos los intereses representados. Pero eso es un ejercicio democrático en un contexto de país que está cada vez más vertical además. Entonces yo creo que por eso una de nuestras recomendaciones es formación en un liderazgo participativo, porque no hay cultura de eso en Chile. Entonces se hace esta transición, pero se sigue pensando que ser sostenedor significa bajar cosas. Y la preocupación que existe de repente como de que haya temas como de representantes cruzados por cosas y de ideología política, etcétera, no es la percepción que nosotros tenemos habiendo hablado con personas de consejos locales. Para nada, digamos. De hecho, el diálogo servicio local-gremio se da más bien antes del traspaso y se da más para negociaciones laborales.
pero el espacio del consejo local, que además incluye estudiantes, incluye apoderados, es como otro lugar, digamos. Entonces no hemos visto que suceda de esa manera. Pero sí hemos visto el miedo, eso sí, inicial, como de, hoy, ¿qué va a pasar? Y esto, no sé, pues, entonces yo creo que hay que bajar la ansiedad y aprender a escuchar y aprender a participar. O sea, yo también he estado en proyectos donde tuve que aprender a participar y yo tuve que sacarme la lógica de la academia, que vengo a decir lo que el otro tiene que hacer y el enfoque adecuado para hacer las cosas, a aprender de la experiencia de las escuelas, y creo que para mí ha sido mucho más enriquecedor trabajar así que en la otra lógica. Pero cuesta porque es un cambio de cultura, digamos. Sobre lo que decía Pamela, acá voy a dar una respuesta que es súper personal, porque sí, a mí también me pasa esto como de, por un lado, en el espacio de Nueva Educación Pública, escuchar esto permanentemente de la sobredotación, pero a veces escucho que en otros lugares faltan profes. Entonces como que tengo la confusión, y mi lectura personal es que más bien pasa por un tema de planificación pedagógica. O sea, si se tiene a todas esas personas, tiene que estar justificado por con qué rol están esas personas dentro del proyecto educativo, digamos. Ahora, hay casos bien extraños, digamos, en que son básicamente una persona que está en un cargo dentro de una escuela que en realidad uno no sabe cuál es la credencial ahí para esa función. Lo que yo sé que se ha hecho es, más bien, no se ha sacado gente, sino que se ha ido haciendo como de a poco, activando los retiros pendientes y ajustando horas. O sea, como que se han ido revisando las horas y que efectivamente las personas estén trabajando las horas por las que están contratadas y qué sé yo. Ahora, si entendí bien la pregunta de Pamela en ese ámbito, yo tengo la percepción de que falta un poquito la visión de que no es solo un cálculo numérico, es un cálculo educacional. O sea, yo recuerdo haber hablado con asistentes de la educación que me decían, es que uno no puede decir, no puede tener un criterio uniforme, digamos. O sea, hay una escuela que por el tamaño, por el tipo de estudiantes, por un montón de cosas, a lo mejor necesita efectivamente más personas. Pero sí, la ley, por lo menos en teoría, declara que debería darse, motivarse que existan proyectos educativos institucionales diversos, y que todos esos proyectos sean considerados en los planes anuales, en una lógica territorial, de abajo hacia arriba, pero que implica lo que hablábamos con lo que planteaba Germán, de acostumbrarse a la lógica participativa y de incorporar las distintas voces, y eso se debería respetar. Entonces se han dado tensiones, digamos, pero yo he visto casos en que el servicio local que llega está tratando de imponer una cosa, pero se ha dado que si la escuela defiende bien lo que quiere hacer, se la deja hacer igual. Pero hay que tener buenos argumentos, digamos, hay que tener un posicionamiento claro con respecto a lo que se quiere hacer. Bueno, y con respecto a la participación, claro, el tema de los consejos escolares es básico, digamos, porque en general, si mal no recuerdo, las personas que postulan al consejo local surgen de los consejos escolares. Y son las instancias participativas internas, y ahí es donde en algunos casos los directivos no son tan facilitadores del funcionamiento de los consejos escolares como instancia participativa. Entonces, por eso en algunos casos, y sobre todo nos pasó el año 2020, en uno de esos informes, hubo un año que marcadamente fue el tema de esto llega hasta los directores, el director no nos deja, como que algo pasaba ahí con esa figura, digamos. No en todos los casos, pero sí salió muy marcadamente en un año. Eso, entonces sí, yo creo que tienen que activarse las instancias participativas internas de los establecimientos, pero todo eso pasa por el cambio de cultura, pues yo creo que tenemos que aprender a trabajar genuinamente en comunidad y de manera democrática. Germán mira con cara de ¿se podrá? Anita quería comentar algo. Sí, hola, muy buenas tardes. Yo tuve la oportunidad de revisar el informe previamente, lo había compartido con Sergio, y la verdad es que, bueno, además de los más que prejuicios, de la percepción negativa y de lo complejo que ha sido el tema de la implementación de los SLEP, llegar a ver que, por ejemplo, quienes ya tienen camino avanzado en esto y valoran lo positivo que ha sido para ellos lo del acompañamiento de los apoyos técnico-pedagógicos,
como un área específica donde se ha visto avances, donde se ha visto una diferencia con respecto a lo que es la administración municipal, lo de las corporaciones, de los DAEM. Y me llama mucho la atención el hecho de que, y también considero positivo que también se vislumbra desde ahí una valoración de que este apoyo sea profesional, técnico, pedagógico, más que administrativo, y ese migrar desde lo administrativo que también muchas veces tienen los gestores territoriales o tuvieron los coordinadores, soy coordinadora, también es una oportunidad de mejora importante, y creo que los actores acá también en el informe lo revelan así, como una posibilidad efectiva de mejora de las prácticas y de la calidad de la educación que ellos están implementando. Ese apoyo es valorado, y también creo que ahí hay un punto importante. Y también en cuanto a los sellos territoriales, me llama también la atención eso, que se fue dando un proceso en que los SLEP también avanzaron en una definición de cómo brindar un apoyo contextualizado a lo que es el territorio y lo que ellos requieren desde lo educativo. Eso en cuanto a lo que pude revisar, lo que alcancé a revisar, y desde ahí también una pregunta que tiene que ver con un punto tocado anteriormente sobre lo que es este proyecto de ley, ¿cierto? Y cómo por ahí alcanza a ver lo referente a unificar los instrumentos de gestión. Me llama mucho la atención también ese aspecto porque dentro de todas las labores que se realizan en los establecimientos y donde también acompañamos esos procesos, muchas veces se ve quizás como un agobio. Son muchos instrumentos y la verdad es que todos ellos apuntan básicamente a lo mismo, que es la mejora de la educación de los estudiantes. Entonces quisiera saber un poco cómo es que se llegó a esa conclusión, cómo es que tú lo pudiste vislumbrar así y hacia dónde va esa acotación. O sea, básicamente Teresa, desde... Teresa, ¿Sí? veamos si hay alguna pregunta más, porque yo creo que Sí, porque yo 5 y a las 5:30 media, sí, tengo una reunión exacto, por además, eso. así Entonces, que si hay alguna más para que la planteen ahora y puedas responder de conjunto. ¿Te gracias, parece? Anita. Sí. Alejandro parece que quería preguntar algo. Tienes que abrir el micrófono, Alejandro. Ahí. Ya, mira, yo muy, muy cortito quisiera primero agradecer a la señora María Teresa por la exposición muy clara. Nosotros en Isla de Pascua estamos recién comenzando con esto, y lo que me queda clarísimo de la exposición que ha hecho ella y todas las preguntas de los presentes es que nosotros tenemos que en Isla de Pascua, yo estoy en el continente, ahora llego el 18 de junio y tengo que conversar con el alcalde sobre esto. Nosotros tenemos que proponer una estrategia local para implementar esto, que en realidad me tenía muy asustado, pero habiendo escuchado a los especialistas acá y escuchando la exposición de la señora María Teresa, me deja muy, muy tranquilo, en el sentido de que va a haber mucho apoyo, independiente de toda problemática que tenga la ley y los cambios que se le vaya a hacer. Yo quedo muy conforme con esta reunión y quiero agradecer porque me da luces para seguir avanzando con claridad cuando llegue a la Isla de Pascua. Eso quería solamente manifestar. Gracias, Alejandro. Bueno, con respecto a lo que decía Anita, la forma en que lo pesquisamos fue básicamente que en alguna sesión se mencionó como una cantidad muy importante de indicadores que había que reportar. Pero era una cantidad, ya no recuerdo el número, digamos, pero se acumulaban, digamos, cosas que había que reportar. Y claro, como tú dices, eso obedece a que hay muchos instrumentos de gestión en paralelo que podrían como fusionarse de alguna manera para evitar, como dices tú, el agobio, digamos. Ahora, eso no está contemplado en el proyecto de ley, por eso yo lo estoy señalando, digamos, como me parece importante que se incluya, porque el mismo la misma ley habla de distintos instrumentos, pero de alguna manera no está ayudando o no está señalando cómo se articula todo eso, sino que dice se generan y los actores tienen que ver cómo articularlos, pero eso se tiene que rendir después. Entonces, el problema es que tener que rendir todo eso es muchísimo trabajo administrativo también, digamos. Y con respecto al tema me había quedado pendiente de Germán el tema de cómo se evidencia eso en mejores resultados. O sea, primero tenemos que ver cómo reportamos resultados y de qué. Yo ahora estoy en otro proyecto viendo otros sistemas de aseguramiento de la calidad, etcétera. Entonces se me ha abierto un poco la mente, digamos, en relación con eso. Y claro, pues tiene que ver con, por ejemplo, que hay muchos contextos donde se capturan otras cosas que no son solo resultados de aprendizaje. O sea, se hace monitoreo, por ejemplo, de las oportunidades de aprendizaje que existen en las escuelas,
se hace monitoreo de cosas que no tienen que ver solo con lo cognitivo o lo académico, por ejemplo. Y por eso la ley, y eso no se ha aprovechado mucho, encuentro yo, en los servicios locales, bueno, en algunos sí, en algunos casos lo están diseñando, pero la ley promueve, de hecho, la generación de sistemas de evaluación y monitoreo locales, que sean pertinentes al territorio, digamos. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad, digamos, porque hay varios que están más en la lógica de seguimiento de trayectorias de los estudiantes, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con que mejores resultados sea la lectura que tenemos siempre de resultados en pruebas estandarizadas, como que evalúan contextos muy diversos y que están muy relacionadas con el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes. Y sopesar eso con otro tipo de información que nos puede decir, por ejemplo, si, no sé, si hay un colegio que está ofreciendo mejores condiciones, un colegio que está aumentando la matrícula, por ejemplo, y que está haciendo que sus estudiantes se queden, eso ya en educación pública es un indicador súper importante de mejorar, digamos. Y el que se queden no pasa necesariamente por la mejora de los resultados, o sea, bueno, es que ahí tiene que ver con mi área de especialidad, que es evaluación, ¿no? Que ahí me puedo poner a hablar harto rato, pero que tiene que ver con que hasta dónde esas pruebas son pedagógicamente coherentes con lo que estamos trabajando en aula, digamos, como también hay otros sistemas de evaluación a nivel internacional que hacen otro tipo de tareas y preguntas que son más coherentes con una pedagogía constructivista social, digamos. Entonces también hay que mirarlo por ese lado. Yo creo que hay una clave ahí en poder generar los propios sistemas de monitoreo y evaluación para no reducirse a esa lógica, digamos. Y que así como en Noruega, digamos que es un indicador entre muchos, podamos tener una serie de aspectos que a nosotros como territorio nos interesa levantar. Eso, entonces, bueno, espero con esto, me alegro mucho de escuchar como las reacciones de que haya sido claro, que haya sido directo, que les haya dejado más tranquilos y tranquilas. Yo sé que esto genera harto susto y que es como un tsunami que viene de una cosa nueva, digamos. Entonces, por lo menos yo les puedo hablar de varios años ya de estar en el consejo y donde nosotros trabajamos escuchando directamente a actores que están en el proceso, digamos, y accediendo a estudios también que encargamos o que hacen otras instituciones, digamos. Entonces, eso, les agradezco la invitación y espero que haya sido por lo menos orientador y tranquilizador. Y yo creo que esperanzador, no sé, como de por lo menos ver un horizonte, ¿no? O sea, como que es complicado, pero hay un espacio de apropiación pedagógica y eso lo hace interesante, digamos. Tal como Pamela acompaña a Viña, yo acompaño a Quilpué en este proceso y en un momento de octubre del año pasado dije, tengo que encontrar cosas motivadoras porque esto sí o sí va a ser. Así que hemos estado recopilando aspectos que nos motiven y creo que hay dos, ¿no? Podemos aportar desde el territorio, como bien decía Alejandro, desde ya, desde lo que hoy es municipios y su escuela, a precisamente un cambio que apunte a la mejora de la calidad, pero también a construir la oportunidad única que tenemos de políticas territorializadas, o sea, de hacer surgir el territorio. Y esto que hablaba, por ejemplo, Teresa, de la evaluación, tiene otras implicancias. ¿Por qué hoy día están focalizadas ciertas escuelas? Por un dato que ya es añejo, por un dato que tiene 5 años, tiene media década, ¿no? Pero seguimos focalizando en base a ese dato porque no hay otro. Entonces, ¿cómo construir realmente miradas pertinentes territoriales? Y bueno, ahí hay que Mucha, participar de la discusión de la ley SAC también. Sí, también. Y bueno, no menor el tema del financiamiento, si es que algo se puede avanzar algún día en eso. Agradecemos mucho tu presentación. Hoy día me llegaron un montón de mensajes por WhatsApp diciendo, pucha, me faltaron 5 profes, no me voy a poder conectar, esto, lo otro. Así es que estoy seguro que como muchas otras ocasiones vamos a ir viendo el contador de las reproducciones en YouTube y ahí vamos a tener el dato exacto de todos los que realmente querían estar hoy. Así que muchas gracias, Teresa. Estaremos viendo, ya tenemos el anticipo, la sesión de la próxima semana quizás en la comisión del Senado, pero ya tuvimos el anticipo. Gracias por eso también. Gracias, Sergio, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.